Aunque parezca increíble, la crónica negra está salpicada por casos en los que la pista definitiva llegó por la vía menos esperada. Con independencia de que este fenómeno tenga una lógica racional o sea completamente sobrenatural, lo cierto es que, en numerosas ocasiones, la declaración de una vidente o la presunta conexión con seres fallecidos ha llevado a las autoridades hasta el culpable de un terrible asesinato. Esta noche abordaremos con el maestro Juan Rada dos de esos casos de crónica negra que se vieron envueltos en un halo de misterio proveniente desde el más allá. Don Juan Rada, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Quedamos la otra vez que hablamos de dos casos impresionantes sobre crímenes, entre comillas, resuelto con la ayuda del más allá. Y hoy vamos a hablar de uno o dos crímenes delatados desde el más allá y lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos porque no vamos a desvelar el final hasta que tú nos los cuentes, Juan. Eso es. En este caso, también, gracias al más allá, salieron a la luz, pero no han sido resueltos. Se trata de dos casos sin resolver. Quizá pudo influir el hecho de que sus protagonistas, los agresores, las víctimas, fueran extranjeros. Y ya sabemos que, no sé, la policía, pues quizá no se vuelca tanto en investigar estos temas extranjeros, donde hay que trabajarlo, es más difícil, hay que citar testigos de gente que a lo mejor ha vuelto a sus países, dan más trabajo, y sobre todo no existe la presión mediática que ocurre cuando los crímenes, cuando los escenarios, cuando las víctimas son españolas. En este caso, vamos a saltar al año 2004, y vamos a ir a un sitio, ahora muy bueno, aunque con el coronavirus pues también están un poco solitarios, que son las Islas Canarias. Allí, una mujer alemana aseguraba que veía como seres del más allá, de lo que estamos hablando, ¿no? Esos seres del más allá atravesaban las paredes de su bungalow. Decía que eran cadáveres enterrados en el jardín, que salían de sus tumbas y la amenazaban de muerte. Sus amigos pensaban que había perdido el juicio. En fin, ella se llamaba Lisotte Norman y era una de estas alemanas que, como tantos germanos, llegaron para darse una buena vida en el sur de Gran Canarias, en la zona de la playa del Inglés, pues para disfrutar del excelente clima de que gozan estas islas afortunadas, y también pues los pubs, alcohol, música, baile y demás, que tanto se prodigan ellas. Ella antes se había casado en la ciudad de Colonia con un millonario judío apellidado Sperling. Se divorció, recibió una buena cantidad de dinero y para eludir los problemas del fisco, raca. Se asentó aquí en España, en Canarias. Año 1988 cuando vino. Eso sí, ya no lo hizo sola, sino acompañada de su nuevo marido, un tal Ralph Love, que era, en fin, un hombre del mundo también de la noche. Montaron un local de copas en el centro comercial Cita, en San Bartolomé de Tirajana y demás. Llevaban una vida pues muy alegre, sin prejuicios sociales, mucho menos sexuales y demás. Por cierto que al poco de montar este local de copas en el centro comercial Cita, insisto, en la localidad de San Bartolomé de Tirajana, ardió. Y entre los escombros donde estaba su local se encontró el esqueleto calcinado de una mujer, pero no pudo ser identificada. Vaya, ya, muerte, una víctima. Ha empezado un pequeño misterio en la vida de esta Lisotte, que todo el mundo llamaba Lilo. Al tiempo, la policía la interrogó nuevamente en relación con la extraña muerte de otra persona. Se trataba de una alemana que regentaba un establecimiento de ocio muy similar al de ella y que también murió de modo extraño. Se barajaron diversas teorías sobre tan extraño óbito, pero en fin, que si eran causas naturales, que no, pero ya la muerte rondaba por segunda vez al hilo. Total, que la pareja retornaron a Alemania, rompieron, cada uno fue por su lado, y ya al final ella vino ya sola, libre, del acompañamiento ni nada. Y se relacionó, se enrolló a vivir con un fornido y amante, Dick Damaske, un boxeador y disc-jockey 25 años más joven que ella. Ella ya era estamos hablando de una mujer sesentona, ¿no? Entonces ya digo, se echó este hombre 25 años más joven y demás. Mantuvieron pues una tormentosa relación, dado las infidelidades pues por parte de él.
que era un tío, ya digo, joven, atractivo y demás, en fin, pero desapareció misteriosamente el boxeador y jockey. En fin, ella, pues eso, sexagenaria, pero seguía siendo una rubia llamativa, sociable, vitalista, en fin, constituía el alma mater de un grupo de alemanes que vivían muy bien, ¿no? Por su bungalow, por que luego ella empezó a ver fantasmas, pues pasó mucha gente, amigos, amantes ocasionales, ligues, en fin, se podría contar, y todos disfrutaban a todas horas de los combinados de ron con limón. En fin, un alemán que actuaba mucho por allá, un artista, un tal Alexander Kala, que era un travesti con gran éxito en Canarias, decía de ella que era una mujer muy erótica, inquietante, pero que buscaba el protagonismo y que le encantaba disfrazarse de Marilyn Monroe. En fin, tras una década en la isla, esta mujer, Lilo, cambió repentinamente de comportamiento. Se retiró de su actividad empresarial. Ahora tenía dinero, no le hacía falta trabajar. Pero, en fin, claro, poco a poco ya empezó a acumular algunas deudas, bebía en exceso, en fin, incluso se deshizo de joyas para seguir llevándose alto ritmo de vida y empezó a mostrarse temerosa. En fin, su círculo social empezó a pensar que podía estar siendo víctima de un chantaje, porque era otra Lilo. Ya paseaba con su perro, muy tranquila, saludaba atenta, como siempre, era una mujer muy educada, pero observaban en ella que empezó a contar que veía fantasmas en su hogar. O sea, que un espectro atravesaba las blancas paredes del bungalow, penetrando a través de la cocina y que quería matarla. Insistía en eso, en que quería matar. Sus amistades, bueno, pues al principio interpretaron tales comentarios como bromas o, más seguro, pensaban como efectos alucinógenos, pues producto de sus excesos nocturnos. En fin, de tomar muchos mojitos y daiquiris y demás. Pero la mujer vivía atormentada y quizá no supieron escucharla. Ya digo que Lilo se sentía vigilada por férreas miradas. La angustia la devoraba, no podía soportarlo. Estaba aterrorizada. En ocasiones se acercaba a la garita de los vigilantes ahí en la entrada de la urbanización para contarles que había fantasmas en su casa. Iban, la acompañaban ellos allá armados con la porra y tal, y a ver si esto es verdad. Pero en fin, no veían nada, lógicamente, ¿no? Pero ella insistía que un espectro intentaba llevársela al otro mundo. Es más, repetía de modo incesante, y esto es muy curioso, que bajo su jardín estaba enterrado, había algún cadáver que salía de su sepultura, de la sepultura donde había ahí debajo, de la hierba y demás, para ir a por ella. Tal insistencia ya empezó a crear alarma entre sus amistades. Pensaron que no estaba ya bien de la cabeza. Decidieron enviarla a su país para que fuera ingresada en una clínica. Y marchó. Esto ocurrió un 10 de octubre del 2005. Marchó. Al día siguiente, ya siguiendo indicaciones de ella y para el mantenimiento, unos operarios, pues ya lo indicó así, se encargaron de arreglar en la finca el riesgo por aspersión. Picaron el suelo desde el contador del agua de la casa hasta la entrada del inmueble, a ver qué ocurría ya. Y al llegar a la puerta, picando, vieron tierra blanda. Intrigados, decidieron ahondar. Bueno, la sorpresa fue mayúscula. Hallaron restos humanos. Estaban envueltos estos restos en 3 bolsas de plásticos, enredadas entre los cables eléctricos. Y ahí venía el problema. Cables eléctricos que, ya aquello sujetaba manos, pies, se mezclaba con las raíces de un árbol. El estudio forense dijo que pertenecían a un individuo de sexo masculino, cuarentón, y que había muerto de modo violento 8 o 10 años antes. Tenía un golpe mortal en la nuca. Claro, ella ya estaba en Alemania, pero la noticia, el suceso, sobrecogió a cuantos la conocían y dudaban de sus palabras. Entonces, se vio que la mujer no padecía delirios ni alucinaciones, que en efecto había una sepultura en la tierra, yacían los restos de alguien. Pensaron entonces que esta mujer igual sentía presencias paranormales que le llevaron a descubrir eso, o que conocedora de que vivía sobre una tumba, sobre los restos de un cadáver, se obsesionó y empezó a contar historias. ¿Sí? Parecía tener, un imán para lo inexplicable. Entonces, algunos se pensó que la víctima era el que he citado antes, el boxeador y jockey Dick Damachake. Porque este hombre
cuando llegó a la isla estuvo un tiempo ingresado en la prisión del Salto del Negro, porque se había relacionado con una mafia que había en el archipiélago vinculado a la venta de drogas y trata de blancas. Una vez que salió en libertad, este hombre recibió alguna amenaza de muerte. Se ve que quería que guardara el silencio, chitón. Y tras la ruptura con Lilo, estuvieron 3 años viviendo juntos y tal, pero claro, con broncas por las infidelidades de él, pues desapareció. Es más, era también de Colonia, de Alemania, donde ella era originaria. Y su familia presentó una denuncia en la policía de Colonia, pero no hubo resultado alguno. Empezaron a sospechar también que quizá el asesino podría ser el inquilino del chalet de al lado, del chalet vecino al bungalow de Lilo, un tal Roger Dimitri, con el que también tuvo una relación sentimental, que había trabajado como encargado de ella en un negocio de ella y que, en fin, también había desaparecido 3 años antes. Con lo cual, claro, se desconocía si le había ayudado a matar al boxeador o si también había sido una víctima de ella y estaba enterrado en otro sitio. En fin, quiero decir que, claro, eran las preguntas que se hacían todos, ¿no? Su exmarido estaba totalmente descartado del hilo porque no se había movido de Alemania. Entonces, todo el mundo las preguntas eran, ¿murieron los dos? O sea, el vecino y el boxeador. ¿El vecino mató al boxeador? En fin. Pero claro, decían, Lilo era de baja estatura, era no muy corpulenta. Y en el supuesto de que hubiera cometido el asesinato de matar al boxeador, lógicamente precisaba un cómplice, ¿no? Dado que el otro era un tío hercúleo y esta chica, esta señora era muy delgada y tal. ¿Sí? Las pruebas recogidas por la policía, hizo estudio forense y demás, fueron entregadas en el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, que dictó una orden para tomar declaración a Lilo y demás. Pero después ya no se ha sabido apenas nada, ¿no? La madre del boxeador, pues desde Colonia, envió el ADN para que se cotejaran con los del difunto. Pero en fin, el silencio ha continuado por todas partes. Recuerdo cuando hicimos este programa sobre este tema, para Milenio 3 y para Cuarto Milenio, pues hablamos con un periodista de allá especializado en sucesos, Gabriel Suárez, de Canarias 7, y decían, demasiadas coincidencias a las que alguien tendría que poner en luz. Dice, pero no hay noticias ni nada oficial al respecto, tan solo silencio. En forma similar se expresaba también otro especialista de sucesos allá, del diario canario La Provincia, Miguel Ayala, que decía, ha sido una manera fea de llevar el caso. No creo que haya una mano negra detrás. Dice, sí, pero sí una mano torpe. Lo cierto es que Lilo ya no volvió a España. La mandaron a Alemania, a un centro médico en Oberhausen. Es una ciudad que está a 30 kilómetros de Düsseldorf, capital del Estado Federado de Renania del Norte, en Westfalia. Allí la trataron de una crisis nerviosa por el estrés y su adicción al alcohol. Y seguía repitiendo textual que decía que por la noche veía en el jardín un espectro, un hombre que la molestaba. Según la gente en Canarias y los investigadores, se ve que para echar balones fuera decían que había quedado ingresada para siempre. Eso no es cierto. Yo, para el programa de Cuarto Milenio, previamente hablé con dicho hospital alemán de Oberhausen y me dijeron que cuando le llegó la mujer, la vieron que estaba un tanto estresada, pero es lógico, por lo que había pasado últimamente, o la psicosis esa, o la neurosis que tenía del fantasma, pero que nada, que tuvieron 3 días de tratamiento, que salió, que estaba en perfectas condiciones, muy normal, y que vivía en su casa como si nada. O sea que, nada, en fin, tras la sumación del cadáver, ya digo, la policía se enviaron los datos al juzgado, se hizo una confrontación de pruebas de ADN, pero parece que se pasó página al respecto. Todo continúa entre brumas. Mientras, ya digo, en Gran Canarias continúa el misterio sobre las identidades de la víctima y del autor del despiece. Ya digo, si fueron el boxeador el muerto, el vecino otro muerto o colaboró en la muerte de este, en fin, que el crimen pudo ser obra de Lilo o más probablemente de alguien que después desapareció tras intentar hacerla enloquecer. Quizá hubo más asesinatos, es que hubo hasta 4 víctimas en su historial. En fin, se ve que esta mujer, al hilo, sus fantasmas la perseguían y tuvo que ir huyendo hasta su ciudad de origen, donde, en fin, vive tranquilamente, pero sigue diciendo e insiste en que los fantasmas de noche entraban en su bungalow para amenazarla. ¿La hicieron pruebas a lo mejor psicológicas también para descartar cualquier enfermedad mental? Estaba perfecta. En el hospital de Oberhausen me dijeron, hablé con los médicos y tal, me dijeron que estaba perfecta. Solamente estresada por lo que había vivido últimamente, bueno, pues esas historias que ya contaba, y claro, mucho más cuando en cuanto llega a Alemania le informan
de que, porque ella llamó para ver lo de los jardineros, como si le habían arreglado el sistema de riego, y le cuentan que han aparecido ahí unos huesos que al parecer son de su examante, el boxeador, ¿no? Claro, esto estresó también a la mujer, pero tan solo la tuvieron 3 días internada, la medicaron un poco para que se relajara, la dejaron en libertad, estaba en libertad, ya pudo ir a su casa, hicieron un seguimiento y la mujer estaba perfectamente. Pero eso sí, insiste, un día y otro también, es que los fantasmas aparecían para llevársela con ellos. Y, por otro lado, lamentablemente, este crimen, como tantos que ocurren con extranjeros y demás, pues ha quedado sin esclarecer. Te digo que hay muchos casos sin resolver en nuestro país, pero claro, generalmente el porcentaje se incrementa grandemente cuando las víctimas son súbditos extranjeros. Es muy enigmático el caso de que ella viera determinados entes o seres provenientes de vete tú a saber dónde, decimos del más allá, pero en realidad no sabemos de dónde vienen, y que nadie hiciera mucho especial hincapié sobre ello, ¿no? No, al principio creían que eran chaladuras, al principio se pensaban que era que sí, bromas. Dicen, estaba con una copita de más y le da por soltar esa broma. Luego pensaron que no, que eran muchas copitas de más, de limón con ron y demás, y que ya empezaba a tener ciertos delirios, ¿no? Y ese fue el motivo que animó a amigos y tal a que prácticamente la montaran en el avión para que regresara a Colonia. Dijo, hombre, le darán mejor tratamiento en su país que en España. No aquí tenían, no por falta de medio, la mujer estaba bien de dinero, pero bueno, siempre va a estar mejor tratada y acompañada allá, y, en fin, y además se quita de la historia del bungalow, de que tenga que ir una noche sí y otra también a llamar a los vigilantes y tal, a decir que el fantasma ha entrado en la cocina, que del jardín pues por la puerta pasaba a la cocina y demás, y estará mejor allá. Toda la gente quedó un tanto, pero claro, eso fue el día que se marchó, hasta el día que se marchó, porque al otro día los jardineros dicen, hombre, que aquí hay tres bolsas de plástico, y había restos de cadáveres y demás. Y ojo, piensan que eran de uno, a saber si a lo mejor no eran hasta de 2, que es un caso sobre el cual ya se ha echado un poco de tierra encima. Ahora que estamos hablando de que sacaron tierra y aparecieron los cadáveres debajo, pues en este caso parece que se ha vuelto a echar otra vez tierra encima y haya quedado el tema sin resolver, ¿no? Que yo recuerdo que este caso lo hicimos en el 2009, en la cadena SER, en Cuarto Milenio y demás. Sí, ahora estamos en el 2020, esta mujer ya es octogenaria, ¿no? Seguramente. Pues sí, era ya sexagenaria cuando se fue, en el 2004, han pasado 16 años, o sea que estará ya, en fin, que decir que... En fin, si es que vive. Si es que vive. Ya lo hemos hecho en mayor seguimiento, porque claro, habría que empezar porque hubiera noticias aquí fiables, pues desde la policía española, desde Canarias, ¿comprendes? Pero en fin, es uno de tantos casos que ha quedado ahí. Ya el cadáver, piensa que cuando apareció en 2004, dicen que tenía 8 o 10 años esos huesos. Entonces, en el 2012, 2014, 2016, prescribió también ese crimen, con lo cual pues ya nos está, investigando. Ya digo, ocurren muchos casos de estos. Hay ciertos casos que no interesa investigar. Como es el caso del siguiente, a lo mejor que vas a hablar ahora, ¿no, Juan? Sí, otra vez seguimos con extranjeros. En este también se queda más claro, sin investigar. Bueno, ahora vamos a saltar de un escenario de las Islas Canarias, pues a Murcia. En el año 2008, o sea, 4 años más tarde de que el hilo se marchara a su país, se produjera el descubrimiento, en el 2008, en la frontera de Melilla, fue interceptado un marroquí, Buzekri Tifisi. ¿Qué pasaba? Que tenía ficha policial. En fin, yo he vivido en Melilla, yo fui director del diario El Telegrama de Melilla, y sí, claro, cómo se lleva el control de la gente que viene de Marruecos para España con intención de saltar a la península, ¿no? Entonces era un de ordenador y tenía ficha como delincuente habitual. 40 años de edad, y este hombre es que, después de cometer 2 asesinatos en nuestro país, huyó con un buen botín a África. Y quizá nunca le hubieran atrapado, pero fue delatado desde el más allá. Vamos a hacer un poco de historia. Este caso comenzó en 1997 en Pozo Estrecho. Es una pequeña localidad cercana a Cartagena. Allí trabajaba como guarda de la finca Menéndez, en un paraje que se llama El Casis. Y a la par estaba pluriempleado. Formaba parte de una organización de narcotraficantes. Claro, en el fondo lo de guarda de la finca era un poco la tapadera, ¿no?, de sus otros ingresos. Estaba en una organización de narcotraficantes. También se parece un poco a la historia a la del boxeador, que también estaba con una mafia de narcotraficantes y tratantes de mujeres. ¿Sí? Y entonces, en esa organización, un compañero, un argelino, Said, pues decidió abandonar la banda. Se había echado novia, quería llevar una vida seria con ella, al margen del delito, y iban a irse a vivir y a trabajar a Francia. Pero claro,
En estas organizaciones mafiosas no se permiten las deserciones. Siempre se temen que antes o después se puedan ir de la boca, ¿no? Entonces ordenaron a este moro, a Bouzekri, a nuestro protagonista, que tenía que eliminarlo para evitar cualquier delación sobre la actividad que ellos venían desarrollando en Murcia. Bueno, ni corto ni perezoso, le pegó en el pecho un par de tiros de revólver. Sacó la pipa, a bocajarro lo mató y luego arrojó el cadáver a un pozo de la finca donde trabajaba y donde echaban después cabras muertas del rebaño. Había ya rebaño, tenía ovejas, cabras y demás. Cuando algunos animales fallecían, pues directamente a ese pozo. ¿Ya? 5 años más tarde, o sea, ya en el 2002, cometió otro crimen. Mató a un gitano de Cádiz, Ángel el Gordo, también por tema de drogas. Se había quedado con un cargamento de drogas y no quería pagar. Entonces la organización le dijo, oye, esto no, estamos en lo de siempre, ¿no? Plata o plomo, plomo. Lo mató a tiros y otra vez ocultó el cuerpo en el mismo lugar. Ya digo, previamente, ya digo, en este caso lo mató con una escopeta recortada, pero también el balazo fue en el pecho. Y ya cuando la víctima estaba de espalda, estaba ya moribunda, le dio una vuelta en el suelo y le metió otros 2 balazos por la espalda. Y ala, y se le llevó otra vez al mismo pozo, allí. Los 2 cadáveres con las cabras. Él cobraba 10.000 euros por cada muerte, que le pagaba el jefe de la banda, un tal Lassane. Vamos, en fin. En ambos casos, ya digo, hubo allí algún testigo de la banda para saber que los había matado realmente, incluso le ayudaron a arrojar los occisos al pozo. Este marroquí era un hombre frío, acostumbrado a entender el crimen como un trabajo, pero llegó un momento en que no pudo seguir haciéndolo. Empezó a tener pesadillas, se sentía observado. Cuando despertaba, no porque hiciera tanto calor como ahora, pero estaba envuelto en sudor, ¿no? Y lo peor, le parecía percibir una sombra. La presencia del amigo muerto, porque el primero que mató era amigo suyo, antes del gordo, al primero que mató, al argelino que era, pues, lo veía, porque tenían amigos, charlaban juntos y una vez muerto se le aparecía para hablar otra vez con él y le exigía, estamos hablando de 2 musulmanes, que le diera una correcta sepultura que le permitiera alcanzar el reposo eterno. Sucedía que el argelino no lo había enterrado en tierra, como es costumbre en ellos, sino que lo había arrojado ahí con las cabras a un pozo. ¿Sí? Bueno, él había seguido, con su carrera criminal y demás, y decidió poner tierra por medio ya. Porque esta presencia, el que el argelino se asomara por las mañanas en el borde de la cama y hablara con él, pues lo estaba traumatizando. Decidió marcharse de España. Quería poner tierra por medio en un intento de ignorar la alucinación. Pensó que así acabaría con tales decisiones sobrenaturales. Voló a Senegal, pero a miles de kilómetros de nuestro país volvió a repetirse el fenómeno paranormal. El fantasma, el amigo, se le aparecía de nuevo, pero con una claridad sorprendente. Un día iba conduciendo cuando sintió la sensación de que Said, el argelino, estaba muy cerca de él. Empezó a temblar, aceleró y de pronto lo vio en mitad de la calzada. De un volantazo se salió, volcó, en fin, el coche dio varias vueltas de campana. Él pudo salir por la ventanilla y mientras se arrastraba hacia el exterior, lo vio a Said como si fuera una persona de carne y hueso, que se le acercaba el amenazante. Nuestro protagonista suplicó por su vida. Perdóname, Said, tuve que hacerlo, lo siento, por favor. El espectro, lo único que le dijo, que le exigió, es que se hiciera cargo de su cuerpo, que él le diera musulmana sepultura. En fin, es más, él ha contado que le dijo textualmente, tengo aquí la cita, te perdono por lo que me hiciste, pero tienes que enterrarme para que pueda ir al paraíso. Entonces nuestro protagonista se lo prometió. Hay que tener en cuenta que la importancia del enterramiento para los musulmanes pesaba tanto en Bouzekri, que sacó del banco sus ahorros, vendió sus bienes y dio el dinero a familiares y amigos. Dijo, se quitó del medio. Decidió regresar a nuestro país para que se le diera sepultura en toda regla al argelino, sepultura conforme al rito musulmán. Él era importante como creyente y pensaba que también para la víctima, ¿no? En fin, visiblemente nervioso, cuando fue detenido, ya digo, a la frontera de Melilla, porque claro, tenía antecedentes. Ignoraban que había cometido los 2 crímenes, pero sí estaba fichado por su movimiento en la venta de drogas y demás.
pues dijo a las policías de Melilla que quería confesar 2 crímenes, pero que tenían que jurarle que después enterrarían a ambas víctimas, al argelino y al judío. Dice, pero especialmente a Said. Decía, si me aparece en sueños, y dice, te perdono, pero entiérrame. En fin, aportó a la policía todo tipo de detalles sobre los 2 crímenes cometidos en tierras murcianas. La policía dio paso del informe a la justicia, a los jueces, y la justicia le creyó. Una vez fue trasladado a Murcia, claro, al escenario de ambos asesinatos, y allá acompañó a la policía en una inspección ocular a una casa anexa al pozo donde dijo haber cometido los crímenes. Todo casó con su relato. En la habitación que indicó había restos de plomo en el suelo y agujeros en los ladrillos de la pared. Efectos también de algunas balas que no fueron a los cadáveres. También sangre humana, algo crucial de 2 personas, algo crucial como indicio de los presuntos asesinatos. O sea, sabía que estaba contando la verdad, allá había restos de los disparos, sangre. Entonces, claro, hubo que emprender las labores de desescombro en el pozo de esta finca del Casís. Pero claro, resultaba difícil llegar al fondo del mismo. Claro, que después, estamos hablando ya, habían pasado años solo, se habían arrojado encima toneladas y toneladas de desperdicios. Aparte de cabras muertas, ahí la gente tiraba de todo. Entonces, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cartagena, del que dependía este caso, ante tales evidencias, solicitó a los ministerios de Justicia e Interior que enviaran fondos para retomar la búsqueda. O sea, hacía falta una inversión importante para apuntalar el pozo y extraer las capas una a una. Además, también hay que tenerlo en cuenta, existía el riesgo debido a gases peligrosos, porque se detectaron emanaciones de sulfídrico y también de metano al mover los residuos, que había que trabajar con mucho cuidado y eso, apuntalar bien para evitar un derrumbe. Pero, ante la delicada situación económica del gobierno, bueno, siempre estamos con crisis o no crisis, desde Madrid contestaron que había otras prioridades que invertir allí 200.000 euros, que era lo necesario para ir sacando todas las capas de escombro, sin riesgo, hasta llegar a los cadáveres. Así que, en definitiva, los trabajos de búsqueda emprendidos por los bomberos fueron suspendidos. Existían, a nivel oficial, otras prioridades. Así que, al no aprobar el gobierno dicho gasto, hablamos de 200.000 euros, para reabrir la galería y, por tanto, no aparecer los cadáveres, se paró el caso. Se decidió la expulsión de Bouzekri a Marruecos, o sea, de nuestro protagonista, tras permanecer 15 meses en la cárcel. Se le expulsó con la prohibición de regresar a España en 10 años porque tenía otras causas pendientes antes por robos y hurtos. De este modo, pues, como estamos hablando de casos de extranjeros, tanto por el asesino como por las víctimas, se daba carpetazo al caso. La intención del asesino de que Said fuera enterrado no se pudo llevar a cabo por falta de presupuesto. No sabemos si después de esto, tras volver a África, se le volvió a aparecer otra vez en sueños o en realidad exigiendo que lo enterrara. Según el doctor Emilio Pérez Pujo, que hablamos con él, director del Instituto de Medicina Legal de Cartagena, decía que no había duda, que no había duda de que Bouzekri vio a su amigo con total claridad. Dice, como vería cualquiera de nosotros, que lo veía. Pero claro, ¿qué provocó su visión? ¿El remordimiento? ¿El sentimiento de culpa? ¿O hay otra explicación? En suma, ¿alucinación o un fantasma real? Ahí queda la pregunta. Ahí es donde te iba a ir yo. Que si realmente era producto Claro, del más allá o de su propia culpabilidad, que una vez en el estado onírico, pues pierdes ese control de ti mismo, ¿no? Puede ser, ha habido casos, gente que incluso por remordimientos, que la conciencia no les ha dejado vivir. Ha habido gente, crímenes que eran casi crímenes perfectos y se han presentado voluntariamente en comisaría y lo han contado todo, ¿no? Con todo detalle y demás. Y era que su conciencia pues no les dejaba vivir. Yo conozco... Es posiblemente lo que pasaría aquí, yo creo. Yo conozco, Juan, casos de gente que ha llegado a soñar, incluso se han despertado, según cuentan ellos, se han despertado y en ese momento han visto a una persona que había fallecido por el mero hecho de no, creo que ya lo contó el Mundo Insólito alguna vez, por el mero hecho de no haber podido asistir a su entierro. Y es muy fuerte esto. Este caso, precisamente, le he contado hace poco también en el programa. Se despertó a medianoche, se giró en la cama y según abrió los ojos, era verano, por lo tanto la ventana estaba abierta, entraba cierta luz
y vio de frente de él a una persona que había fallecido y la habían enterrado hacía unos días. Y él no había podido ir al entierro. Y entonces, claro, se alarmó, como cualquiera nos alarmaríamos, vamos, yo hubiera salido corriendo. Y tuvo la sangre fría de preguntarle que qué hacía ahí. Y este espectro, esta aparición, le respondió que había venido a despedirse, que ya que no podía haber ido al entierro, que a él había venido a despedirse de él. Y una vez que se despidió, desapareció. Sí, hay casos de estos. Tremendo, Tremendo. En muchos casos llevan esa carga en el pensamiento, les aparecen sueños, a veces despiertan, ya confunden sueño con realidad, o sea, pero claro. Según él, estaba despierto, O sea, despierto del todo. Sí, despierto, vamos, despierto que 100%, cuando que hay a veces que te desvelas un poco y te giras, te das la vuelta en la cama y te vuelves a dormir. Claro, sí. Pues eso, que él se despertó, abrió los ojos para girarse y en el momento que se giró le vio y se incorporó encima de la cama. No es que le vio y habló tumbado. Sí. O sea, no sé si luego también lo maquilla un poco más o la imaginación le lleva también, ¿sabes? Porque puede ser que se le aparecieran sueños y él lo interpretara de esta manera. Pero claro, lo de este marroquí, Bouzekri Tifisi, se jugaba mucho, porque el tío vivía tranquilamente allá abajo ya, es decir, que nadie le buscaba, tenía dinero, entonces se deshizo de todo el dinero, lo entregó a la familia y tal y cual, y vino a España a entregarse, a autoinculparse de 2 asesinatos, sabiendo ya que prácticamente iban a caer una porrada de años de cárcel, ¿no? O sea que se estaba jugando mucho, es decir, que cualquier persona, aunque vea fantasmas el uno y el otro, pues es que de aquí voy directamente a la cárcel, ¿no? Sí, pero luego ya dejó de desaparecerle. Ya no se le apareció más veces. Claro, es que claro, una vez, salió, estuvo ya, un tiempo en la cárcel, ha ido para África, ya se ha perdido toda pista sobre él, ¿no? La pusieron, en libertad. Porque si la historia era que le tenía que enterrar y no se le enterró, lo intentó, pero no se le enterró. La historia estaría en saber si se le seguía apareciendo en sueños. Esa es la historia, porque no lo enterró. Entonces, esa es la historia. O sea, porque él había hecho su trabajo profesional, que cobraba 10.000 euros por cada ejecución. El otro no le recriminaba que lo hubiera matado, solamente que quería que le diera, igual que nosotros decimos cristiana sepultura, musulmana sepultura, que le diera, vamos. Y ya ves que es raro, porque era una persona que estaba acostumbrado a hacer estos actos. Sí, no, era un sicario, aparte de traficante de drogas y tal, actuaba como sicario profesional. Vamos, pero le vino con el musulmán. Hay que pensar que él también era musulmán. Le pillaba también de todo al hombre, ¿no? Claro, con el gitano, con el gordo en cambio no le vino ningún remordimiento, ¿no? Prácticamente con quien lo tenía era con el argelino. O sea, claro, después ya se le ha perdido la pista. Luego vi África y tal, y dice, bueno, a ver dónde habrá parado. Habría tenido que ir a recuperar el dinero rápido que había dado a la familia otra vez. Casos, Juan, sin resolver, pero que tienen relación con el más allá, como tú bien has explicado. Totalmente, claro, porque si no, está claro. Y aquí porque no se quiso invertir dinero, si se llega, esto sale incluso en periódicos entonces, en La Verdad de Murcia y demás, se publicó. Yo conozco el tema porque yo también yo fui director de un periódico de Murcia también, y por eso conocía el caso, ¿no? O sea que en su momento tuvo su impacto. Tengo hasta fotos de los bomberos trabajando allá y demás. Pero claro, cuando me llamaron a Madrid, 200.000 euros para 2 tíos, para un argelino y un gitano muertos hace años y tal, pues de Madrid dijeron que había otras prioridades más importantes. Y no se siguió investigando. Entonces, claro, quedó ahí, ya digo, un tema sin resolver, pero vamos, que en otro país igual no hubiera pasado, ¿no? Hubiera seguido hasta el fondo, porque claro, el tío y luego también, Juan, la duda está en si hubiera sido un español. Claro, eso es, claro. Es que ahí eran todos extranjeros, entonces pasa algo siempre. Como cuando hablamos de crímenes ahora en la Costa del Sol y demás, claro que va, mientras ejecutores y ejecutados sean extranjeros y tal, pues parece que no tiene mayor eco el tema, ¿no? Que dicen, bueno, mientras se maten entre ellos, ¿no? Pues sabes que los ingleses, igual que ahora llaman la Costa Virus, antes llamaban a la Costa del Sol, llamaban la Costa del Crimen, ¿no? Estoy hablando de los años 60 ya, me acuerdo, en el caso de Valencia, la Costa del Crimen, por las ejecuciones que había de bandas que están actuando por aquí abajo, ¿no? Pero claro, los que matan son extranjeros, digo tanto ejecutores como ejecutados y demás, ponen tierra por medio, no hay tanta investigación. Ya también, insisto, por falta de medios, ¿no? Por falta de medios materiales y económicos para perseguirles. Entonces, claro, se vuelcan más cuando las víctimas son españolas, porque los familiares de la víctima pues hacen más presión mediática, entonces los resortes policiales activan más y demás, que decir que vamos, pues ya digo,
en estos casos de extranjeros y tal, pues a veces quedan un poco ahí, pues, en fin, ha pasado la historia. Yo no sé si alguna vez he contado, no sé, en este programa creo que no, el caso de Denise Tien hace pocos años, que era una peregrina jacobea que marchaba a Santiago y desapareció. ¿No? Aquí nadie respiraba. Entonces, la familia desde Estados Unidos escribió a Rajoy, contestarle. Pero se nos ocurrió contactar con el senador John McCain, que fue el candidato republicano y opositor del presidente Obama en las elecciones presidenciales. Contactaron con John McCain y este entonces se dirigió a Rajoy directamente para interesarse por esa desaparición. Y dijo que si la policía española no podía, que mandaría agentes del FBI que rápidamente resolverían el caso. Claro, Rajoy tuvo que reaccionar. Mandaron 300 agentes para esa zona y en 15 días aparecía el cadáver y estaba detenido y confesaba el asesino. La había matado a esta chica y la había enterrado. Pero si no se les ocurre hablar con el senador John McCain, pues sería un caso abierto más sin resolver, ¿no? Una peregrina extranjera que ha desaparecido y que el asesino, pues gozando de total libertad. ¿Cuántos casos así hay y por desgracia seguirán habiendo? Juan, yo te espero para un próximo programa, no sé cuánto tardarás en volver, pero vamos, me encanta cómo cuentas estos casos sin resolver y los que también se han resuelto, que también les hay. La próxima vez, en vez de delatados del más allá, lo haremos delatados desde el más aquí. ¿Te parece? Desde el más acá, que también es un buen título para un próximo programa. Juan, muchísimas gracias como siempre por todo, por participar en el Mundo Insólito Radio y bueno, a pasar como se pueda esta época que nos ha tocado vivir. Eso es, que remedio, tirar para adelante, pero con optimismo. Buena falta nos hace. Un abrazo, Juan. Buenas y misteriosas noches.